Buenas noches, bienvenidos una vez más este viernes frío, Frío. El invierno finalmente nos abraza, pero felices de estar juntos compartiendo una vez más nuestro querido, como decimos siempre, Colabro TV, esta linda idea del Colegio de Abogados de Rosario. Gracias, Vive TV, por permitirnos ser el canal de comunicación. Recuerden siempre que nos pueden ver, amén de esto que están haciendo ahora, y incluso programas anteriores a través de las redes, desde @ViveTVOK, @ViveTVOK, y ahí se lanzan a un universo de posibilidades y nos van a encontrar en múltiples opciones. Gracias, Marina Mejía Saldaña, porque hace posible siempre que todo esto funcione, y a la muchachada comandada por Leo, que nos asiste, Santi, Azul y todo el resto de la gente. Bueno, estamos acompañados esta noche por una invitada exquisita, porque lo es por sí misma, pero además porque es una amiga a quien yo quiero muchísimo. Tenemos muchos años compartidos, además trabajamos juntos, no es para contarlo aquí, señora, no es para que usted se entere, pero viene bien a veces el chisme de saber que quienes estamos aquí también compartimos otros tramos de la vida. Se trata de la colega que preside el Instituto de Derecho Internacional Privado del Colegio de Abogados de Rosario, es nuestra querida Andrea Estraciuso. Andrea, bienvenida esta noche de viernes, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias Gustavo, lindo viernes para todos y para todas, un placer estar aquí en este programa del Colegio de Abogados y bueno, el placer es doble acompañándote y gracias por este espacio y por tus palabras, sabes que el cariño y el afecto es mutuo. Yo lo sé, viste que en general el manual indicaría que uno no tiene que trasuntar estas cosas, pero este es un espacio también de afectos, es un espacio en el que muchos de nosotros lo hacemos, todos lo hacemos con cariño, pero digo, muchos de nosotros nos conocemos, ocupamos un mismo espacio en el Colegio de Abogados y desde allí tratamos de llegar no solo a los colegas, sino a la sociedad en general. Sabés que este programa se propone compartir también algo acerca del derecho con la sociedad en general. Y así las cosas, Andrea, vos presidís un instituto que para el hombre común tal vez no sea del todo sencillo, a priori al menos, en principio, comprender de qué se trata, ¿no? El derecho internacional, porque a mí se me ocurre que yo le digo a alguien de a pie derecho internacional y piensa en estados, extranjería, distintos países, continentes, y le agregamos ahí el adjetivo de privado. Entonces, ¿de qué trata el derecho internacional privado? Bueno, el derecho internacional privado es una disciplina que justamente estudia las relaciones de derecho privado, estas cotidianas, ¿no? El terreno de los contratos, de las familias, de las sucesiones, pero con la particularidad que en esta disciplina estudiamos esos casos cuando tienen lo que nosotros llamamos elementos extranjeros, es decir, cuando las personas se domicilian en diversos estados, tienen residencia habitual en otro estado, una persona que muere en Argentina y tiene bienes en otro país o viceversa, una persona que celebra un matrimonio en un país extranjero, tiene un hijo, luego decide regresar a la Argentina. El cobro internacional de alimentos, ¿no? Cuando el alimentante reside en otro estado y el hijo en Argentina. Bueno, esas son las cosas, los temas, los casos que estudiamos en nuestro instituto, en nuestra disciplina. Y que creo que es una disciplina de gran actualidad. Claro. Hoy el mundo es de movilidad. Sí, un mundo, es una casa abierta, ¿no? Que claro lo decís y lo explicás, Andrea, y está bien porque si no, uno tendería a pensar que es una relación entre estados, y no es así la cosa. No. En general es entre particulares. Por ejemplo, siempre le explicamos a la audiencia, la señora que vive acá en Rosario, en Barrio Chesortu, y tiene una tía que falleció de pronto en Colombia o en Italia, y que de pronto deja allí un terreno o algo que a ella le puede resultar beneficioso. Ahí hay un vínculo, por ejemplo, de derecho internacional privado. Exacto. O una persona que se fue a trabajar a lo mejor 4 años a España, allí conoce a una alemana y se casan. Claro. ¿No? Mirá cuánto lío hay, un argentino con una alemana casándose en España y a lo mejor volviendo a vivir a la Argentina. Claro, por eso esto es, qué bueno que mencionaste este ejemplo, porque justamente si hay una conexión que nuestra disciplina no toma como estelar o relevante, es la nacionalidad. Bien. Pero sí
es relevante el hecho de estar domiciliado en otro estado. Claro. Y por supuesto, diste estos ejemplos porque yo decía esto, ¿no? El mundo es de movilidad. La gente se traslada a otro estado para realizar estudios, por ejemplo, o trabajar, y ahí entabla relaciones, y siempre, bueno, decimos lo mismo, cuando uno va a hacer algún acto jurídico en un estado extranjero, tengan en cuenta estas cuestiones y no se vengan de ese país extranjero sin documentar, por ejemplo, sus actividades en una forma válida. Buen consejo. Claro, digo en una forma válida, por ejemplo, si va a casarse, tráigase el acta de matrimonio legalizada en debida forma para que después acá su vida sea más sencilla y no tenga que complicarse tanto con los trámites. Andrea, yo no sé, vos lo dirás, el tema de la movilidad es cierto, hoy es universal, es planetaria, ¿no? En algún momento hubo zonas del mundo en el que uno lo veía más desarrollado. A lo mejor Europa tiene una comunidad entre sí más cercana y con un hábito histórico de mayor traslado de personas de un estado al otro. Se está dando también en nuestro país o en nuestra zona, en nuestra América del Sur, entre sí y luego desde nuestra América hacia otros continentes. ¿Se ha ido acelerando eso con el tiempo o es solo digital el encuentro? No, el encuentro es presencial, claramente. Y basta recorrer las calles, transitar los negocios, vemos muchas personas que nos saludan y nos enriquecen con otras tonadas de voz, y claramente advertimos que son personas que vienen del extranjero de modo temporal o para radicarse en el país. A mí a veces me ha pasado esto de preguntar, claro, ellos no saben que yo vengo de este área disciplinar, pero siempre me interesa, por ahí escucho una tonada más centroamericana y entonces le pregunto, ¿de dónde sos? ¿De dónde venís? Y la respuesta es a veces un poco como a la defensiva. Temerosa, como, sí. Claro, pero siempre me gusta y les pregunto cómo los tratamos aquí, cómo se sienten en Rosario o bueno, en general en el país, yo porque resido en Rosario. Pero bueno, es... ¿Y qué encontrás como respuesta ya que estamos en esto? ¿Qué te dicen? ¿Se sienten bien tratados? Se sienten bien tratados. Es una sociedad que todavía es una integra, sociedad ¿no? cálida. Ojalá que siga siendo así, cálida. Sí. Tenés razón, es cálida nuestra sociedad. Andrea, para darnos algunos tips respecto a esto, ya algunos nos diste. Primero nos aclaraste de qué trata esta materia. Segundo, el consejo de venir documentado, de alguna manera dejar constancia de lo que se hace en ese otro país y poder, si uno vuelve a la Argentina, bueno, nosotros no estamos en Argentina, venir previsto de esa prueba, si se quiere, de esa documentación. Correcto. ¿En qué áreas ves vos más el desarrollo? Vos mencionaste a varias, pero en tu experiencia profesional, ¿en el cual ves más hábito, al menos en nuestra región, ¿verdad? En Rosario, las delegaciones que nos acompañan, en esto, en materia de sucesiones, en materia de derecho de familia, el tema con los hijos, con la filiación, ¿en dónde lo ves más? Bueno, en todos. De todo. Las cuestiones patrimoniales, por ejemplo, las sucesorias, es muy frecuente que las personas que se domicilian en Argentina hagan inversiones, por ejemplo, en Uruguay. Claro. Comprando bienes, inmuebles o tengan participaciones societarias en ese país. En las cuestiones, bueno, mencionaste la filiación, las cuestiones, bueno, un tema súper interesante, muy delicado, el tema de la gestación solidaria o la gestación subrogada. También hemos leído algunas noticias en ese rubro. El cobro internacional de alimentos, esto es una constante. Moneda corriente. Pero también cuestiones de responsabilidad extracontractual, un accidente de tránsito, también cuestiones de mero trámite, digamos, por ejemplo, cuando es necesario notificar una demanda a lo mejor a un empleador domiciliado en otro país. Bien. De todas esas tareas... atañen a la disciplina y son constantes. Y son constantes. Y vos las ves. Vos sabés que nosotros estamos generalmente impactados por los medios de comunicación. Y dijiste, realmente hay cuestiones, sobre todo, el hecho de familia, que sensibilizan mucho. Y no son las únicas, bien lo decías vos, societarias, patrimoniales, etcétera, respecto a esto.
para ir cerrando este mini bloque que tuvimos, Andrea, ¿cómo lo ves al desarrollo de esta temática en nuestro país? ¿Está más aceitado? ¿Hay más capacitación y conocimiento, más apertura por parte de la sociedad, los colegas, el Poder Judicial? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, empezando, por ejemplo, desde la mirada del Poder Judicial, nuestra disciplina no tiene jueces especialistas en la materia, o sea, no hay un fuero de la internacionalidad. Sin embargo, los jueces a cargo de los temas civiles comerciales o de familia, bueno, han transitado con mucho éxito estas cuestiones. Es decir, enhorabuena. Claro, porque la realidad es, cuando yo era estudiante, hace bastante tiempo, esta era una materia que se pensaba como rara. ¿Cuándo vamos a tener un caso de la materia? Y la verdad es que hoy los casos de la materia son cotidianos. Sí. Los profesionales no pueden estar al margen del derecho internacional, y nosotros en el instituto recibimos consultas de colegas que vienen a profundizar alguna cuestión. Y a buscar una guía, ¿no? Correcto. Mira, vos sabés que acá tenemos por segunda vez la insistencia. Yo te lo había comentado antes de iniciar el programa, se lo digo a la señora, al señor que nos están viendo porque hay que exponerla. Nuestra exquisita Marina Mejía Saldaño nos hace este círculo de cierre. Recién empezamos a hablar, con lo cual quiero decir que esto es apenas una presentación. Nos pusiste en tema, abriste un abanico de opciones y te comprometo, ojalá que vuelvas pronto para desarrollar estos temas también. Con mucho gusto, a disposición. Y bueno, también decirles que estamos en el Colegio de Abogados los primeros martes de cada mes a las 13 horas. Y bueno, todos invitados. Todos y todas los colegas invitados, que se quieran sumar. Voy a hacer la pregunta que formulás vos en los comercios que transitas. Marte, una gran consumidora, una mujer coqueta que anda por la ciudad comprando. ¿Te hemos tratado bien? Excelentemente. Entonces volvés. Por supuesto. Muchísimas gracias y bueno, que tengan todos un lindo fin de semana. Que así sea y que el frío, si nos sigue cobijando, valga la redundancia, sea benévolo con todos. Gracias, Andrea Strasiuso, presidente del Instituto de Derecho Internacional Privado. Cálida, como siempre, clara. Y a ustedes decirles, va un brevísimo corte para seguir con un elenco de invitados. Ahora viene la masculinidad, de nuevo a la pantalla de Colabro TV, con dos institutos que se las traen. Ya volvemos. ¿Buscas una rápida salida laboral? En ICR Cursos Profesionalizantes es posible. Cursos cortos en diferentes áreas: en salud, extraccionista, facturación sanatorial, auxiliar de farmacia y más. En administración, secretariado administrativo, recursos humanos, marketing, administración escolar y preceptor y más. En Rosario, Mitre esquina Peatonal Córdoba y filiales. Seguinos en Instagram como Instituto ICR. Luego de este brevísimo corte, entonces, han visto que ciertamente es breve, después de haber despedido a nuestra querida y cálida amiga Andrea Strasiuso, seguimos en Colabro TV, esta idea del Colegio de Abogados de Rosario, para recibir ahora a dos amigos, colegas también, presidente y secretario respectivamente, ahora cuando los nombre, del Instituto de Derecho Comercial y Económico de nuestro Colegio de Abogados de Rosario.
Un tema distinto al que hemos tratado hasta hace un rato, pero tan necesario, van a ver ustedes, útil para todos. Recibimos, claro, Lisandro Picasonetri, Aldo Mercol, en esta noche de viernes fría. Bienvenidos a Colabro TV. Buenas noches, Gustavo. La verdad, un placer y un agradecimiento nuevamente por este espacio tan plural y que nos permite hacer conocer un poco lo que hacemos en el instituto. Bueno, buenas noches también, Gustavo, por invitarnos. Muchas gracias. La verdad que es un placer poder compartir este canal con vos, que tanto éxito ha tenido en la comunidad. La verdad que, bueno, muy contentos de estar acá. Muchas gracias. Yo hace tiempo que no digo, pero acá siguen pasando alumnos y exalumnos también, con lo cual, en el caso especial de Aldo, así, Mercol, el secretario del instituto, así lo ha sido. Gracias, muchachos, porque siempre digo, darnos tiempo, del tiempo escaso que tenemos, además de lo que hace el instituto, para compartir algunos minutos aquí en este programa, que como saben tiene como finalidad llegar no solo a la comunidad jurídica, sino a la sociedad civil en general, tratando de que el hombre y la mujer de a pie también comprendan a qué tienen derecho y por qué es importante el tema jurídico en nuestra sociedad. Empiezo contigo, Lisandro, si te parece, porque conversábamos hace un rato en el corte, todos estamos atravesados por esto, como la década que ya cumple nuestro Código Civil y Comercial. Le seguimos diciendo nuevo Código Civil y Comercial, pero de nuevo ya va teniendo poco. ¿Cómo se ve la materia impactada por esto? ¿Qué cambios más significativos has visto? ¿Cómo se lo ha transitado? ¿En qué hemos quedado cortos? ¿Qué nos falta? Hacerme un resumen panorámico. Yo creo que en estos 10 años, yo creo que podemos destacar un aspecto muy positivo. Bien. En cuanto a la finalidad que tuvo el código y en la implementación para la sociedad, ¿no? En muchos temas civiles, pero fundamentalmente a lo que me referí, temas comerciales. Claro. Porque yo digo, el derecho comercial está más vigente que nunca. Porque el hecho, yo lo he mencionado, el derecho comercial es el derecho de la realidad. Y el derecho de la realidad es el derecho a la necesidad de la gente. Hoy quizás lo enfocamos en los negocios digitales, en toda la transformación científica y tecnológica. Claro. Y el derecho comercial está presente. El derecho comercial, que nació allá en la Edad Media, Gustavo, sí, con los derechos de los comerciantes, el acto de comercio, pero hoy es el derecho de la empresa. Y cuando hablamos del derecho de la empresa, es no solamente el derecho corporativo, la gran empresa, es la pyme, la pequeña empresa. Entonces yo escuchaba atentamente algunos programas anteriores, colegas, cómo hablaron, por ejemplo, de paradigmas, la responsabilidad social empresaria, qué importante es el derecho de los consumidores. Y es tan importante, pero siempre no perdiendo base, que al empresario también hay que tutelarlo, hay que protegerlo, hay que tener una mirada de protección. Y esto se ejerce desde el asesoramiento que uno como abogado puede hacer en la fase preventiva y también desde el ámbito judicial, teniendo sentencias razonables. La razonabilidad es muy importante. En la resolución, vos sabés, Lisandro, que bien lo decís, y yo comparto, creo que a veces ha habido históricamente, ojalá que esto se esté diluyendo, yo creo que sí, una suerte de demonización de determinados actores socioeconómicos, los bancos, el sistema financiero en general, el mundo tributario, la empresa, ¿verdad? Y en realidad sin ello no existe la sociedad tal como la entendemos, con lo cual, bien decimos, para cerrar este primer tramo, digo, vos entendés que el código, este nuevo código unificado de derecho privado, civil y comercial, ha aportado en este sentido, ha sumado. Sí, y más te digo, o sea, el derecho comercial lo vemos con la incorporación de contratos, por ejemplo, entre empresas, de colaboración, contratos, lo que llaman contratos de comercialización, pero también en otros ámbitos, Gustavo. Vos pensás en derecho de familia. Sí. La empresa familiar. Claro. Qué tan importante y cómo el derecho de familia le da elementos al derecho comercial para proteger la conservación de la empresa, pensando el día de mañana con la muerte. Claro. Qué importante que es. O sea que y desde ya el código y después las leyes que regulan la actividad mercantil, la actividad económica. Hablábamos, siempre me preguntaba, ¿por qué derecho económico? Porque el derecho económico es el derecho mucho más global que el derecho comercial. Claro, no pensarlo todo como el comerciante de modo tradicional, sino el fenómeno económico. Totalmente. Son muy claros en instalarnos temas. Hoy han visto audiencia que nos están instalando temas los invitados. Aldo, ¿y vos cómo compartís primero lo que dice Lisandro respecto a esto? Sí, claro. Yo creo que, lo principal que el nuevo código nos viene a traer es este cambio de paradigma, desplazar ese viejo comerciante hacia la figura del empresario. Le contamos a la señora, acá al señor, que cuando uno dice cambio de paradigma quiere decir
cómo el derecho, la ley, se va haciendo eco del cambio de modelo, de que ya no es a lo mejor la idea tradicional que teníamos de mercadeo, de comercio, sino que hay un mundo nuevo. Decía recién Lisandro, por ejemplo, el comercio digital. Usted y yo compramos por un espacio, por un mercado ahí, ¿no? En las redes, en la computadora, y nos traen café, una blusa. Bueno, de eso se trata la cosa. El paradigma como forma entendida en el momento, sí, que uno va hablando. Entonces, me parece que lo que el código trae es esto, es un poco ayornar y aprovechar esa oportunidad. Uno de los temas que el código ayorna y que fue un gran avance para los comercialistas es la incorporación de los contratos asociativos. Sí. Nosotros llamamos contratos asociativos, en breve palabra, a lo que serían contratos entre empresas para organizarse sin constituir una sociedad. Es decir, ¿y eso dónde estaba antes? Eso teníamos regulaciones en la ley de sociedades, confundidos porque en realidad no son sociedades, pero había una confusión normativa ahí que en su momento se metió porque bueno, estaba ahí y se encontró ese lugar. Parecía que era la campana donde podía... Era lo más cercano que teníamos a la materia y se puso ahí. Entonces lo que se hizo con la sanción del nuevo código fue generar un capítulo específicamente donde se reguló bien con principios generales, con una parte general y luego los 4 contratos típicos que prevé el código, y permite hoy a ese empresario agruparse, colaborar con otro empresario con diferentes fines. Entonces, optimizando recursos, ampliando la cartera, el horizonte de acción. Claro, por ejemplo, uno de los tipos regulados, ¿sí? Los tipos son como modelos. Contemos rápidamente cuáles son, porque también hay colegas acá mirándonos, o sea, los 4 ¿cuáles son? Tenemos negocios en participación, agrupación de colaboración, tenemos uniones transitorias y consorcio de cooperación. Bien. Son 4 tipos que no son únicos y tampoco son necesarios que se satisfaga el tipo como pasa en una sociedad. Digo, acá uno lo tiene como un modelo y dice, bueno, yo tengo estos 4 modelos o estas 4 formas, pero tranquilamente podría elegir una modalidad que no sea esa típica, sino una modalidad típica, diferente, mezclo el tipo 1 con el 2, el 2 con el 4. No son números cerrados, entonces, no son números clausos ni taxativos. No, y permiten que ese empresario pueda hacer su contrato a la medida. Bárbaro. Entonces eso es muy bueno porque deja abierto a que la realidad cambiante que vamos teniendo con el día a día se pueda receptar desde el colega, desde el abogado que va y redacta ese contrato a medida. ¿Y cómo ves la formación de los colegas en eso? Aldo, ves que hay una capacitación, que decir, el derecho comercial es antiquísimo, como nos recordaba Lisandro, pero en esto que estás planteando vos ahora de contratos asociativos. Bueno, esto es un nicho, esto es una cuestión muy puntual que lo vemos generalmente en el instituto. Nosotros estamos los terceros jueves de cada mes, las 18 horas ahí con las reuniones ordinarias. Terceros jueves de cada mes, a las 18 horas, a las 18 horas. Casa del Foro, Oroño, entre Ceballos y Montevideo. Correcto. Y ahí estamos. Bueno, y lo que hacemos un poco es, los que estamos en esta materia, tratar de alguna manera ayudar a los colegas para poder llevar a cabo estos contratos. Son contratos que son específicos de la materia comercial, ¿sí? Que tienen sus particularidades y que tienen su jurisprudencia también, que ha ido evolucionando, sobre todo desde 2015 para acá. ¿Acompaña bien en esto la justicia, el Poder Judicial, crees? Y todavía hay pocos casos, no hay tantos casos que han llegado, porque al ser conflictos interempresarios, generalmente la mediación el arbitraje opera muchísimo. Sí, se suele utilizar la figura del arbitraje como forma de resolución alternativa. Se llega a la justicia cuando realmente no hay ninguna otra posibilidad y el empresario es quien mejor sabe que la justicia generalmente la respuesta que da es lenta, es tarda y además de ser costosa. Bien, te dejo un rato respirar porque son muy claros los dos, ¿han visto? Pero voy al presidente, acá Lisandro. Vos, Picasso Netri, si querés me lo contestás desde el lugar que quieras, pero yo hablabas del código, que es un marco normativo, por supuesto, general, central, troncal para todos nosotros, pero también estamos viviendo un tiempo político y jurídico distinto, intenso, desafiante, ¿no? Ya casi un año y pico, con una cantidad de fenómenos jurídicos que el señor o la señora que nos están oyendo y los colegas que nos están oyendo los conocen de modo muy titular, ¿no? Ley base, decreto tal. Esto ha tenido impacto, ¿no? ¿Cómo ves este momento? ¿Ves que hay oportunidades? ¿Lo ves a riesgo? ¿Te parece que es una ocasión para que el mundo económico comercial se amplifique? ¿Qué te parece a vos? Yo creo que en general todo lo que tienda a simplificarle los tiempos, pero no solamente hablamos, como vos decís, este programa está dirigido no solamente a colegas, abogados, sino a la comunidad. Sí. Entonces todo lo que sea transformación, acelerar los tiempos, digitalizar, transparencia, todo eso es bueno. O sea, después, por supuesto, por ejemplo, te pongo el ejemplo que ahora se va a implementar
lo que era el registro público que estaba en tribunales, ahora a partir del 25 de agosto se va a implementar lo que se va a llamar registro de personas jurídicas, empresas y contratos, que va a unificar todo, Gustavo. Que pasa a la órbita del poder. Pasa a la órbita del Poder Ejecutivo. Y se va a eliminar el doble control, el doble paso por dos organismos distintos, que antes era, porque antes se tenía que pasar una inscripción de una sociedad, tenía que pasar una sociedad anónima, tenía que pasar por la IGJ, la Inspección de Personas Jurídicas, y también por el registro público. Ahora se va a simplificar, pero no solamente es unificar, sino que se va a digitalizar. Se va a unificar criterios, porque no te olvides que nosotros tenemos 5 circunscripciones si para constituir una SAS, que es una sociedad anónima simplificada, había un criterio en Santa Fe y un criterio en Rosario, ahora se va a unificar. Por supuesto, esto depende de la implementación de los recursos y siempre yo digo la intervención del profesional asesorando es muy importante. De hecho, la ley prevé el informe de legalidad en ciertos aspectos que me parecen muy importantes, pero le facilita las cosas a la gente. Mira, me parece bien lo que decís, porque acá han pasado otros colegas que han hablado lateralmente de esto, que estás señalando vos ahora, en general con entusiasmo, como lo hacen ustedes, es decir, optimistas, ¿no? Mirando lo que se viene como un escenario que parece positivo. Y entonces eso nos deja tranquilos a todos, a la sociedad en general, al comerciante, al empresario, al que va... Porque en la Argentina ha sido históricamente sinónimo de burocratización también, ¿no? Vos decís simplificar. ¿Esto parece o no? Quiero preguntarles a cualquiera de los dos qué les parece. Hay, incluso desde la Nación, se impulsa un fenómeno de desregulación. Lo voy a vincular con esto. Digo, parece contradictorio porque nosotros somos nativos del derecho, en donde la ley, la regulación, la norma parece ser la respuesta que siempre tenemos en la boca, ¿no? Que hace falta acá una norma, y allá regule, y allá falta aclarar, y allá disponga. Y pareciera que se nos está proponiendo también otro modelo, ¿no? Paralelo a de flexibilizar, desregular, es limpiar un poco la saturación o superposición de normas. ¿Cómo lo ven a esto, en lo de ustedes? Sí, me parece que va un poco en la línea que vos decís, Gustavo. Digo, creemos que por ahí una ley marco, algo que uno puede ir llenando con la necesidad del momento, es mucho más eficiente que por ahí esa superposición o sobrepoblación de normas que llega en un momento a generar tantas confusiones y tantos problemas de interpretación, ¿sí? Inclusive de contradicciones, que hace que sea muy difícil la aplicación en concreto. Entonces, lo que va a pasar concretamente en este nuevo sistema digital que se va a incorporar a partir de agosto, es eso, es simplificar, dejar una regla uniforme para toda la provincia que pueda tener los mismos criterios, una persona en Rosario que una persona en Santa Fe, que una persona en Villa Constitución. Y eso no es poco, porque muchas veces en la relación abogado-cliente, uno tiene un cliente que no es específicamente Rosario, basta con ir pasando a Puerto Gaboto o un poquito más arriba para que ya tengamos que estar relacionado con la jurisdicción de Santa Fe, para tener que ver entonces qué criterio tienen respecto a lo mismo. Entiendo. Y esto no da seguridad jurídica. Por supuesto. Entonces creo que entre todos lo que tratamos de hacer, y entiendo que para ese lado va también el gobierno, de decir, bueno, simplifiquemos, vayamos hacia algo más uniforme y digital. Por supuesto, hoy la cuestión digital hace la necesidad, hace al día a día. Sí, aquí estuvieron la gente de los registros generales, ¿no? De la propiedad inmueble, lo llamamos nosotros en general, ¿no? Habitualmente, y también han hablado de este proceso de digitalización, de certificados o de informes, por ahora digitales. Pareciera que ese es el camino, ¿no? Así que un poco lo que están señalando ustedes respecto a esto. Exacto. Y si me permitís, por favor, hacer un anuncio parroquial, bienvenido sea. Junto con el Instituto de Derecho Civil, que preside el doctor Carlos Hernández, estamos en tratativas de armar alguna jornada por los 10 años del Código. Sí, ahí estaremos. Hay mucha cosa prevista para los 10 años del Código en todo el país. Los argentinos tenemos esta cosa celebratoria y bienvenido sea. El Código unificado. Siempre le llamamos civil y por allí la gente del derecho comercial nos señala que es civil y comercial, y tienen razón, ¿no? A pesar de todo esto. Yo quiero preguntarles también si ahora la próxima reforma de la Constitución de la provincia tendrá algún impacto en materia económica, societaria, empresarial. ¿Pretenden que la tenga? ¿Habría que incluir algo como principio que sea, sostenedor de esta idea? ¿Qué decís? Con Aldo, no hay muchos equipos, viste que está el proyecto y en principio están los temas a tratar. Pero yo creo que cuando se menciona el artículo 42 en materia de derecho consumidor y usuario y en beneficio de los consumidores y usuarios,
es interesante el tema del derecho a la competencia. El derecho a la competencia que está previsto en la Constitución, porque en definitiva que haya un mercado eficiente es en beneficio también de los consumidores y usuarios. Entiendo, claro. Ese tema me parece que puede ser un tema, derecho a la competencia, a la libre competencia. A la libre competencia. Sí. Interesante lo que decís. Y puede ser ese el espacio en el que cuele. Sí, efectivamente. Sí. Pero miren qué bien, me gustaría una reflexión sobre eso, porque en general, de nuevo, yo vuelvo a esta tensión que está muy instalada, no solo en la sociedad civil, sino en la sociedad de profesionales también. Esta tensión aparente de enemistad intrínseca entre el sujeto común consumidor y el mundo de la empresa o del comercio, ¿no? Del comercio en general, digamos, sea pymes o no. Y que se da en otros, Gustavo, se da en ese ámbito que vos estás mencionando, proveedor, consumidor, se da en el ámbito del empleador, empleado, y hay que verlo desde una óptica, repito, desde una óptica integradora, intuitiva, para el trabajador, por supuesto, que es la parte débil, o para el consumidor, que es la parte débil, pero sin perder en vista la protección también de la empresa. Y nosotros como abogados creo que en el rol de asesoramiento cumplimos un rol fundamental. Es interesante también, de nuevo, ¿no? Señalo este término interesante que ha sido, me parece, el eje de toda esta charla, porque en verdad también los argentinos solemos pecar por este fenómeno pendular, ¿no? Que vamos, yo digo en términos más domésticos, vamos a 20 o a 140, entonces focalizamos modalmente, coyunturalmente, por épocas el acento en una u otra cosa y jugamos con la sábana corta, ¿no? Si desnudamos a uno o a otro. Está claro que los vulnerables, que también son toda una categoría muy amplia de actores en las que todos estamos, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, el consumidor como vulnerable, lo somos todos. Ustedes, yo, los chicos que están aquí en manejo de las máquinas. Pero también es cierto que esto no significa pensar que del otro lado hay una especie de frontera perversa de actores dispuestos a complicarnos la vida. Pensé que eso es lo que hace falta cambiar. Yo creo, te agrego que me parece que en el ámbito de la competencia es un ámbito muy propicio para que el mismo mercado tenga alguna regulación y haya alguna cuestión ética que se pueda incorporar y crecer tanto la empresa o quien ofrece un bien o un servicio y también el consumidor. Nosotros como sociedad argentina tenemos poca educación en relación a otros países como consumidores y creo que esto es dotar en definitiva a esa sociedad de más derecho para las dos partes, tanto para el mercado, para el empresario que produce un bien o un servicio, como para el consumidor. Y me parece que esta es una nueva oportunidad. Digo, esta reforma que tenemos de la Constitución es una oportunidad que entiendo que el legislador va a tener que aprovechar y dar un paso más hacia esa normalización de esas relaciones entre las dos caras de una misma moneda. Digo, uno no puede hablar de una empresa que provee un bien o un servicio si no habla de un consumidor que lo adquiere. Claro. Digo, no tiene ningún sentido hablar de uno sin el otro, porque están destinados el uno para el otro. Sí, pero qué buena mirada de maridaje que hacen ustedes, porque en verdad es cierto, no se trata simplemente de pensar eventualmente una regulación que resulte protectoria de una sola de las patas como si la otra no fuese necesaria y funcional a ese juego, ¿no? A ese mecanismo de acción. Es verdad, porque también el propio prestador del servicio o quien ofrece el producto necesitará certezas y reglas claras para saber que no mañana va a ser sorprendido eventualmente en su buena fe, digamos, ¿no? En lo que está haciendo. Sí, digo, cuando regulo la competencia, en definitiva lo que estoy regulando es a ese prestador en las condiciones que va a prestar ese servicio al mercado. Y estoy protegiendo indirectamente a ese consumidor que lo va a adquirir de una forma sincera, de una forma adecuada, con la información que corresponda y además va a tener siempre un amparo. Entonces, digo, de alguna manera regulando la competencia también regulo indirectamente a ese consumidor. Y eso colabora para la sociedad en general. Uno lo ve en el día a día, ¿no? Está clarísimo. Aldo Lisandro ahí dice, por supuesto, sí, me está señalando, mi queridísima, ya amiga, un día va a pasar acá, la vamos a entrevistar a Marina Mejía Saldaña, que nos hace el gesto ya, la gente entendió. ¿Usted quiere que su marido, señora, su hijo cierren? Hágale este gesto. Dígale, así lo dice Marina, según Nadalini, y es así. Pero antes de irme, porque yo le llevo un poquito la contra, le pregunto a Lisandro, en 40 segundos, el fenómeno de la inteligencia artificial, que parece que nos ha impactado a todos, no sabemos mucho de qué va la cosa, pero todos estamos atrapados por ella. ¿De algún modo impacta también el fenómeno comercial, económico? Impacta en todo, es transversal. Creo que hoy lo que hay que verlo, Gustavo, es como una herramienta importantísima en el desarrollo profesional y no perder de vista, por supuesto, que los operadores de esa herramienta somos nosotros, con nuestra propia impronta y con nuestra propia... Y esto se da en todo, obviamente, en todas las ramas del derecho, y el derecho comercial no es
no es ajeno. Me parece buena la reflexión y la conclusión, ¿verdad? No temerle, sino apropiárnosla y que sea funcional a lo que buscamos, a los objetivos siempre loables que se buscan. Bueno, a ambos, Lisandro, Aldo, gracias por venir esta noche de viernes. La hemos pasado bien. No, para nosotros ha sido clarísimo. ¿Han visto? Por ahí uno me dice comercio, empresas, economía. Ya está, es claro. Y de esto se trata, de la vida misma en definitiva. Gente, el último corte, ¿les parece? Creo que el último, ya me dirán, para recibir a nuestros próximos invitados. Quédense allí, ya volvemos. ¿Buscas una rápida salida laboral? En ICR Cursos Profesionalizantes es posible. Cursos cortos en diferentes áreas, en salud, extraccionista, facturación sanatorial, auxiliar de farmacia y más. En administración, secretariado administrativo, recursos humanos, marketing, administración escolar y preceptor y más. En Rosario, Mitre esquina Peatonal Córdoba y filiales. Seguinos en Instagram como Instituto ICR. Parece. Hola, Lucio. Estaba saludando gente, le cuento a la audiencia, pues ya estamos en el tercer y último bloque de nuestro Colabrio TV. En esta horizontalidad que compartimos, como entrando a nuestra casa y nosotros a la de ustedes. Gracias por seguir allí en este viernes, en esta noche de viernes. Hoy tenemos a dos amigos que alguna vez han estado, al menos desde su instituto, presentes, Cristian Scoponi. Y Jan es Federico Francisco, siempre con la F, yo me quedo con eso, porque los conocemos desde hace mucho. Francisco y Jan son presidente Cristian y Francisco vicepresidente respectivamente del Instituto de Cumplimiento Normativo de Compliance. El Compliance, ahora me van a contar de qué trata. Bueno, le contamos a la gente entonces que con estos dos colegas y amigos estamos transitando el tramo, el broche dorado de nuestro programa de Colabrio TV de este viernes. Bueno, primero bienvenido Francisco, Cristian, Francisco, bienvenidos. Bueno, Gustavo querido, agradecido por la invitación como siempre, ya hemos estado en la oportunidad, nos hemos sentido muy cómodos y valoramos mucho el espacio en general de difusión que ocupa esto, que la verdad que está muy bueno. Gracias. Gracias, Gustavo. La verdad a ustedes por venir. Acá. No, yo lo digo siempre, hay que agradecer primero porque es cierto, nos hacen posible este encuentro. Esta es una idea, como saben ustedes, que ha tenido el directorio del Colegio de Abogados hace tiempo, ya vamos por el segundo año. Y bueno, parece que resulta que la gente se entusiasma y a nosotros más todavía. Así que gracias por el tiempo que nos brindan. Lo primero que tengo inevitablemente que preguntarles es de qué trata esta disciplina, esta materia. Claro. Algo sé yo, pero voy a aprender más. Cristian, ¿te parece? De cumplimiento normativo. Vos lo dijiste en inglés. Claro, compliance, que en realidad es un fenómeno que se genera básicamente en los derechos anglosajones, ¿no? Pero llega al derecho europeo continental, básicamente la línea nuestra baja desde Italia a España y de ahí llega a toda Latinoamérica. Y también es bueno mencionar uno de los pioneros que fue Chile, con una ley en el año 2009, si mal no recuerdo, la ley 2393. Y es un fenómeno que tiende, básicamente, si tuviéramos que explicarlo como fenómeno, el compliance es un fenómeno que tiende a generar un organismo vivo, digamos, de lo que lo difiere de una auditoría, es un órgano que funciona constantemente, un conjunto de elementos que tienen por finalidad la prevención en el marco empresarial. Bien. Que es una tendencia que se da en el mundo entero, está llegando lentamente a Argentina, y tiene pruebas de funcionamiento, porque es decir, lo que cuesta aquí es que por allí el empresariado haga la inversión de implementar estos mecanismos
pero verdaderamente se ha comprobado que pasar de un modelo reactivo, que es el tradicional que uno ha aprendido en las universidades, es decir, los abogados concurren cuando el problema ya está manifestado, pasar de ese modelo reactivo tradicional a un modelo preventivo, que es lo que proponen estas nuevas corrientes, es hasta mucho más eficiente desde el punto de vista económico y evita o controla un daño que hoy es muy severo, incluso más que el económico quizás, sobre todo en ciertas áreas de mucha volatilidad de la confianza, que es el daño reputacional. Hoy con un tuit te tumban una empresa. Entonces, decir, la fama de la empresa, ¿no? Ahí está. Así que un poco es eso, es un conjunto de mecanismos tendiente a esa finalidad. Francisco, es clarísimo lo que dice Cristian, pero esto lo entendí muy rápido. Yo creo que también nuestra audiencia, pero Francisco decía, Cristian, es una disciplina de algún modo que trata lo preventivo a nivel empresarial o para... ¿Preventivo de qué? Contarle a la gente. ¿Qué trata de hacer esta normativa? ¿Prevenir qué cosa? ¿Y por qué a la gente le importaría esto, verdad? A ver, nosotros en nuestro país tenemos una ley que es reciente, relativamente nueva, del año 2017, que entra en vigencia en el 2018, que es la ley 27.401 de responsabilidad penal empresaria. La misma... controla el riesgo de corrupción, principalmente son delitos contra el Estado. No obstante eso, hay escenarios en los cuales los programas de cumplimiento pueden abordar otro tipo de aristas de la organización, que puede ser las cuestiones impositivas, cuestiones de género, distintos elementos. Incluso, como bien decía Cristian, Chile tiene más recorrido con esto y en el catálogo de delitos que ellos han incluido son más de 200. En el caso de la Argentina son apenas 5, pero es un proceso evolutivo esto, Gustavo, y de ahí, naturalmente, que en la medida que haya construcción jurisprudencial, que hace interpretación de la norma y que empieza a haber mayor inclusión de delitos y tipología, se va a ir abriendo más el abanico de delitos. Claro, y Francisco, se me ocurre que además... esto de que estemos todavía a la saga de otros estados o de otras sociedades, no implica pensar que la evolución, como decís, va a ir cada vez más rápido, ¿no? Porque los tiempos actuales son raudos, son veloces. No es que vamos a tener probablemente que esperar 50 años para equipararnos a los que un país como Chile ha logrado. Naturalmente, si uno empieza a ver, digamos, la misma profesión en distintos escenarios hace unos años atrás a lo que es hoy, ha cambiado. Hoy los procesos se van acelerando y esto no está ajeno a todo eso. Cristian, te quiero preguntar, a ver si podés tener alguna opinión al respecto, reflexión, porque yo he oído, incluso en algunos congresos en los que he estado, donde se trataron otros temas y lateralmente surge esto, si esto colisiona o no con algunas voces muy actuales, no solo en nuestro país, sino por ejemplo en Estados Unidos y demás, muy en un abanderamiento de la libre competencia y la libertad empresarial. He oído por allí que hay una suerte de retroceso de ciertos límites al hacer empresarial. ¿Te das cuenta de lo que quiero decir? Es decir, que no aparece como tan... Ustedes me dirán si es correcto o no, pero en algunos expositores con los que he charlado me han dicho no está tan vivo hoy que resulte tan conveniente. Venimos de muchos años en donde de pronto la actividad empresarial se ha visto más encorsetada por limitaciones preventivas de todo tipo y lo que buscamos es un poco oxigenarla. ¿Hay vínculo con esto, no? ¿Cómo lo ves vos? Yo lo veo, a ver, esto son mecanismos que tienen, que las empresas los pueden asimilar e incorporar voluntariamente. El primer punto, esto, hay ciertas áreas en que el cumplimiento normativo, por ejemplo, en lavados de activos, es lo que se llama regulación regulada, allí es obligatorio, claro, los sujetos obligados y demás, pero lo que nosotros, el núcleo, cuando hablamos de compliance, son los programas que se implementan de manera voluntaria y con un incentivo jurídico para que se implementen, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, ya tenemos la primera respuesta a que no es un fenómeno que va a encorsetar a la empresa. Bien. Por otro lado, pensemos en las empresas que tienen, que sus socios no son los que administran, que esto es común, digamos, ¿no? A veces son los mismos, a veces no, pero es muy común tener socios que no administran. Tener un programa de cumplimiento implementado permite el buen cuidado de la sociedad. Esto no es, al igual que de toda organización, porque esto también es justo decirlo, se aplica a organizaciones públicas y privadas, pequeñas o medianas. Claro, la salud de la institución y de la organización. En definitiva, yo creo que siempre hacemos hincapié en lo mismo, ¿no? Esto tiende a levantar el estándar ético y de integridad en las organizaciones en que se aplica. Entonces, mal podemos decir
que eso puede estar en contra de la empresa. A ver, si partimos de una visión criminógena de la empresa que tiene que eludir todo para poder subsistir, bueno, visto desde ese lugar, claro, quizás puede, pero tenemos que apostar a un funcionamiento que es el verdadero objetivo, que es levantar los estándares éticos de integridad y transparencia en las empresas y proteger a las empresas, sin ir en desmedro de la empresa, lógicamente. No va en contra porque, por ejemplo, en materia tributaria se aplican programas de cumplimiento, el tax compliance, como se lo conoce, y eso no va en contra de una buena planificación fiscal de la empresa. Que la empresa haga una buena planificación para ahorrarse tributos no va en contra del programa de cumplimiento. Tiene que ver con otra cosa. Sí, Francisco, ¿querés sumar vos al respecto? Sí, ahí es muy atinado lo que decís vos, Gustavo, porque a nivel local también lo estamos viendo. En la etapa de nuestros diarios empezamos a ver algunas iniciativas del Ejecutivo Nacional donde empiezan a hablar de conceptos de desregularización. Exacto. Es decir, hay algunos reguladores primarios de algunas actividades como puede ser la financiera, Banco Central, Superintendencia de Seguros, Comisión Nacional de Valores, empiezan a descomprimir un poco a sus sujetos obligados, incluso con lo que es el régimen de información, la carga que naturalmente estos reguladores primarios generaron en las entidades para que reporten información de sus operaciones, y hoy se empieza a estructurar de una manera un poco más amigable a la entidad para que no sea una carga tan de cumplimiento exigible y riguroso, que lo va a seguir haciendo, pero a menor carga. Eso hoy lo tenemos viendo. Sí, se entiende, y gracias por compartir reflexiones respecto a este tema, porque hace mucho a la cosa. Yo me quedo con lo que ambos decían. Ustedes de algún modo están planteando en el grado de voluntariedad que esto tiene, casi que debiéramos decir es un fenómeno al que todos debiéramos aspirar, con independencia de que alguna normativa nos lo indique o eventualmente nos lo imponga, ¿no? Habla de los valores y de los usos a los que aspiramos, o por lo menos aquellos a los que seguimos virando y señalando, al menos desde nuestra prédica formal, como valiosos, ¿no? En esto es la cosa, me parece. Sí, incluso lo que vos decís, hay, digamos, una imposición, entre comillas, que es la buena, que no viene por imposición legal, sino que viene por imposición de lógicas de mercado. Hoy por hoy, si uno tiene una empresa que quiere ser un proveedor de una empresa de Estados Unidos o una empresa de Europa, muy probablemente le pida o quieran ver qué herramientas de cumplimiento normativo o compliance tiene implementadas. Si uno no conoce eso, claro, es muy probablemente que no lo puedan contratar, porque sus propios programas de cumplimiento les exigen que sus proveedores tienen que tener ciertos estándares de transparencia e integridad. Entonces, me parece que es un camino que la imposición, entre comillas, va a venir por una cuestión de competitividad de la empresa. Otra cosa que se señala siempre de implementar un programa o herramientas de un programa de cumplimiento, porque esa también es otra cosa importante destacar. Un programa de cumplimiento se puede implementar gradualmente, claro, del gran conjunto de herramientas que tiene, se puede implementar gradualmente. Entonces, me parece a mí que las empresas están en un buen momento como para ir entrando en el diálogo, aprendiendo el lenguaje del compliance con un gradualismo que todavía está permitido. Pero, insisto, lo valioso es cuando es voluntario desde lo legal. Sí, comercialmente se entiende. Ahora, en la Argentina, decían ustedes, más allá de que no estamos en igual situación que Europa, tal vez, o Norteamérica, o incluso algún país latinoamericano, como han mencionado, la cosa viene evolucionando en ese sentido. ¿Cómo lo encuentran ustedes? ¿Se sienten como una especie de rareza disciplinar o hay una asimilación de la sociedad civil, de la sociedad empresarial y de la sociedad profesional, ¿no? Jurídica? Mira, la verdad que hace unos años atrás, yo me acuerdo, hace varios años atrás, participé en un máster en España, y cuando uno venía acá y hablaba de compliance, el 95% de los abogados uno no sabía de qué se trataba. Hoy por hoy eso ha cambiado muchísimo. No quiero decir que sea obviamente que es todavía una especie de rara avis, ¿no?, en el mundo jurídico, pero es algo que se está plasmando y está llegando al conocimiento. Bueno, estos institutos, estos espacios, sirven justamente para eso. Hoy por hoy proliferan gran cantidad de cursos, porque bueno, aparece, digamos, ahí los establecimientos que se dedican a la capacitación hacen cursos en materia de compliance, de manera que, si bien no es claramente un área como hablar de derecho penal o derecho civil, pero es una de las partes nuevas del sistema jurídico que yo creo que cada vez está más en el dominio popular del lenguaje, no solo de abogados, sino también de empresarios, y eso creo que es lo bueno. Eso es bueno, porque yo siempre digo que cuando la sociedad en general, o por lo menos aquella porción destinataria o directamente más involucrada o afectada por los temas, se apropia incluso del lenguaje desde lo conceptual,
uno va viendo también el crecimiento de eso, ¿no? El crecimiento de esa institución o de ese fenómeno. Ahí me están haciendo ahora los chicos la seña del cierre, pero quiero preguntar, ustedes saben que yo voy a hacer una autorreferencia que nunca es del todo bienvenida en el programa, uno tiene que hablar con el invitado y demás, pero yo estuve en una charla sobre este asunto hace varios años, antes de la pandemia seguro, pero más allá, de una colega y amiga que venía de Bélgica, en realidad es argentina, Rosarina, tal vez ustedes la conozcan, abogada, y se instaló ese tema, éramos muy poquitos ese día en el auditorio del Colegio de Abogados, creo que éramos 8 o 10 personas, y a mí me abrió un horizonte de posibilidades, había oído cosas, pero digo, lo decía del modo como lo dicen ustedes, tan claro que se hace muy evidente lo común, lo vital, lo cotidiano que en definitiva debe resultar, ¿no? Este asunto. Sí. Tiene implicancias. Por ejemplo, una de las cosas centrales en materia de cumplimiento normativo es el análisis de riesgo. Claro. Es algo que hacemos todos los días de nuestra vida. Vos querés agarrar el auto, ir a la costa, ponderás 2 o 3 rutas, ponderás horarios y tomás decisiones. Es decir, sin darnos cuenta hay un montón de cuestiones de cumplimiento normativo que están implícitas en nuestras vidas, pero evidentemente que es todo por ganar en el ámbito empresarial, porque es una cosa que levantar el estándar ético en el ámbito de las organizaciones nunca puede ser un fenómeno disvalioso. Habrá que conectarlo, habrá que coordinarlo con otros fenómenos para que se interpreten y funcionen de manera integrada sin perjudicar otras áreas y otras finalidades, pero creo que es por ahí. Coincido y me quedo con eso, que es casi una conclusión más que bienvenida, ¿verdad? Nunca puede ser sino positiva, ¿no? Esa mirada ética del buen obrar, del buen sentir, de la solidaridad, de la reciprocidad y de aquello en lo que creo seguimos creyendo, valga la redundancia, como sociedad y como sociedad jurídica en particular. ¿Ustedes se reúnen como instituto o no de vez en cuando? ¿Lo tienen virtual? ¿Se puede invitar a los colegas? No tenemos una reunión virtual, ahora estamos organizando un ciclo de capacitación de varias que lo estamos ultimando los detalles y tenemos un grupo de WhatsApp que está bastante nutrido de algunos colegas. Bien. También hemos trabajado con el colegio algunas cuestiones de mejorar la integridad en algunas partes del colegio, así que bueno, estamos, pero bueno, próximamente tendremos allí esas actividades que serán comunicadas. Cuando surjan las comunicaremos por aquí también, porque los institutos tienen y comisiones su variable, algunos se reúnen mensualmente, otros no, otros lo hacen virtual, otros presencial, o algunos van directamente en los fenómenos de las actividades, como dicen ustedes. Así que, Cristian, Francisco, gracias por venir esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, el placer es nuestro. No, a nosotros por tenerlos en el colegio, enriquecen el Colegio de Abogados de Rosario desde su instituto. Gracias. Gente, ha sido un placer estar una noche más de viernes con todos ustedes, compartiendo nuestro querido Colabro TV. Les damos las gracias a los que colaboran con nosotros, como lo hicimos al inicio, y los esperamos el próximo viernes para seguir compartiendo un tramo de nuestra vida interna del colegio y para el afuera necesario, la sociedad civil en general. ¿A qué tenemos derecho y de qué trata esto de hacer derecho en nuestro colegio? Muchas gracias, nos vemos el viernes próximo.